Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, como bien saben, nos sumergimos en las profundidades de las pasiones humanas, desentrañando los misterios de los corazones y las mentes que nos cautivan en la pantalla. Y hoy, tengo una pregunta que ha estado resonando con fuerza en sus comentarios, en sus mensajes, en cada rincón de nuestra comunidad: ¿Adiós pasado, Alil y Esla podrán olvidarlo? Sí, esa pregunta que nos ha tenido a todos al borde de nuestras butacas, debatiendo, analizando y, por qué no decirlo, soñando con respuestas. ¿Será posible que estos dos personajes, marcados por experiencias tan intensas, tan dolorosas, tan transformadoras, logren dejar atrás lo que vivieron y construir un futuro juntos, un futuro libre de las sombras del ayer? Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle ese botón rojo y activar esa campanita que promete no dejarlos perderse ni una sola de nuestras apasionantes discusiones. El título de hoy, Adiós pasado, Alil y Esla podrán olvidarlo. Es mucho más que una simple pregunta lanzada al aire. Es en esencia el motor mismo del conflicto, el corazón palpitante de la esperanza y la desesperanza que envuelven a estos dos seres. Estamos hablando de dos almas que han navegado por las aguas más turbulentas, cada una con sus propias cicatrices, sus propios fantasmas, sus propios pasados que se resisten a desaparecer por completo. La pregunta clave, esa que nos mantiene en vilo, es si el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderoso, como para ser el faro que los guíe a través de las tormentas del ayer, o si esas sombras del pasado, por muy oscuras que sean, por muy persistentes que se muestren, terminarán por engullirlos, por separarlos para siempre. Pensemos detenidamente en Alil. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo su vida ha sido un verdadero campo de batalla. Una vida marcada por pérdidas desgarradoras, por traiciones inesperadas y por decisiones difíciles que lo han moldeado, lo han esculpido en la persona que es hoy. Su carácter, a menudo percibido como fuerte, inquebrantable y ferozmente protector, esconde, sin embargo, capas y capas de dolor acumulado, una constante lucha interna que a veces se asoma en sus miradas, en sus silencios. ¿Cómo afecta todo esto a su capacidad de abrirse completamente a Esla? Hay aspectos de su pasado, esos que quizás solo él conoce en su totalidad, que le impiden entregarse por completo por miedo a revivir viejos dolores, a cometer errores que lamentaría eternamente. Su historia personal, una narrativa tejida con giros inesperados, con sacrificios que nadie más vio, lo ha convertido en un hombre cauteloso, y esa cautela, si bien puede ser un mecanismo de protección, puede también, en un momento dado, convertirse en una barrera invisible, pero infranqueable, entre él y la posibilidad de una felicidad plena. Y luego está Esla. Ella también ha enfrentado desafíos monumentales, adversidades que habrían quebrado a muchos. Su camino ha estado plagado de sacrificios, de la necesidad imperante de ser fuerte ante la adversidad, de tomar las riendas de su destino en circunstancias que a menudo resultaban abrumadoras. Su resiliencia es, sin lugar a dudas, admirable. Pero, ¿a qué precio ha pagado esa fortaleza? Hay heridas emocionales que aún no han sanado por completo, miedos profundos que la hacen dudar de la estabilidad y la seguridad de una relación, incluso cuando el amor parece ser lo único real. A veces las personas que han tenido que ser el pilar, la roca, durante tanto tiempo, les cuesta muchísimo permitirse ser vulnerables. Y la vulnerabilidad, esa entrega del alma, es, en mi opinión, fundamental para forjar una conexión profunda, íntima y duradera. Ahora, si juntamos a estos dos personajes, que ya llevan consigo el peso inmenso de sus experiencias, nos encontramos ante una ecuación francamente compleja. El amor entre Alil y Esla es, para muchos de nosotros, innegable. Hemos sido testigos privilegiados de su química, de esa conexión profunda que trasciende las palabras, de cómo se buscan instintivamente, de cómo se apoyan mutuamente en los momentos más oscuros. Esa chispa, ese entendimiento tácito, es precisamente lo que nos llena de esperanza. Pero, y aquí viene la gran interrogante, ¿es suficiente el amor para borrar el pasado? El pasado, amigos míos, no es simplemente una colección de recuerdos inertes. A menudo se manifiesta en miedos paralizantes, en patrones de comportamiento arraigados, en expectativas que se forjan a raíz de lo vivido, de lo sufrido. Consideremos también las influencias externas. El pasado de Alil y Esla no solo les pertenece a ellos, a su esfera más íntima. Frecuentemente hay personajes, situaciones, ecos de ese ayer que insisten en entrometerse en el presente, creando nuevos conflictos, reabriendo viejas heridas que creíamos cerradas. ¿Cómo reaccionan Alil y Esla ante estas intromisiones?
ante estas provocaciones externas? Se unen como un solo frente para enfrentar juntas esas amenazas, fortaleciendo así su vínculo, o estas presiones externas los aíslan, los fragmentan y los llevan a cuestionar la solidez de su relación. La forma en que logren manejar las crisis, tanto las internas, las que nacen de sus propias almas, como las externas, las que les son impuestas, será absolutamente crucial para determinar si pueden, de verdad, dar la espalda al pasado. Quizás, y esta es una reflexión que me ronda la cabeza, la clave no reside en olvidar por completo, sino en integrar el pasado. A veces el objetivo no es borrar las cicatrices, esas marcas indelebles de la vida, sino aceptarlas con serenidad como parte intrínseca de quienes somos, de aprender de ellas, de usarlas como herramientas valiosas para construir un futuro infinitamente más sólido, más consciente. Podrán Alil y Esla ver sus experiencias pasadas no como obstáculos insuperables, como muros infranqueables, sino como lecciones vitales que les han enseñado a valorar el presente en su máxima expresión y a luchar con ahínco por el futuro que anhelan. La comunicación, ese puente vital entre dos almas, es otro pilar fundamental. Son capaces Alil y Esla de hablar abierta y honestamente sobre sus miedos más profundos, sus inseguridades más arraigadas y el impacto tangible que su pasado tiene en su presente. La falta de comunicación, o lo que es peor, una comunicación deficiente, puede generar un caldo de cultivo para malentendidos, para resentimientos silenciosos que, alimentados por el bagaje emocional que cada uno arrastra, podrían erosionar lentamente la base de su relación. Cuando el miedo a ser juzgados, o el temor a herir al otro, los paraliza, el pasado, esa sombra persistente, se cierne con una fuerza aún mayor. Pensemos en los escenarios hipotéticos, en los temidos ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si uno de ellos fuera incapaz de perdonar algo que sucedió en su pasado, algo que sin duda ha afectado su presente de manera significativa? ¿O qué pasaría si la desconfianza, esa semilla amarga sembrada por experiencias previas, les impide confiar plenamente en las buenas intenciones del otro, en sus promesas de un futuro compartido? Estas son las preguntas que nos mantienen en vilo, las que nos quitan el sueño, porque sabemos que los personajes de ficción, al igual que nosotros, los seres humanos reales, están intrínsecamente llenos de complejidad, de matices y de una profunda vulnerabilidad. La decisión de olvidar el pasado puede ser, a menudo, engañosa. A veces lo que verdaderamente necesitamos no es borrar, sino sanar. Y la sanación, queridos míos, es un proceso, nunca un evento aislado. Requiere tiempo, un esfuerzo constante, una paciencia infinita y sobre todo, un compromiso mutuo e inquebrantable. Si Alil y Esla están dispuestos a embarcarse juntos en ese arduo pero liberador viaje de sanación, si se apoyan mutuamente en sus momentos de debilidad y celebran con alegría sus pequeños pero significativos avances, entonces las posibilidades de que logren superar las sombras del pasado se multiplican exponencialmente. La fuerza de su amor será puesta a prueba de las maneras más inimaginables. No se trata de si el amor que sienten es verdadero, porque hemos visto destellos de esa verdad en sus ojos, en sus gestos. La verdadera cuestión es si ese amor es lo suficientemente maduro, lo suficientemente resiliente como para enfrentar las adversidades que el pasado inevitablemente traerá consigo. Podrán perdonarse a sí mismos y al otro por las imperfecciones, por los errores que en el fragor de la vida han cometido. El perdón, tanto el propio como el dirigido hacia los demás, es una herramienta increíblemente poderosa para liberarse de las ataduras del pasado, para soltar las cadenas que nos impiden avanzar. En última instancia, la pregunta ¿podrán Alil y Esla olvidarlo? Nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza misma del tiempo, la elusiva memoria humana y el poder transformador, casi milagroso, del amor. No hay respuestas fáciles en este drama, y es precisamente esa ausencia de soluciones sencillas lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras, tan adictivas. La esperanza a esa llama que nunca debemos apagar, reside en la posibilidad de que a través de su conexión profunda, encuentren la fuerza necesaria para sanar, para crecer juntos y para construir un futuro donde el pasado sea, sencillamente, una lección aprendida, una experiencia que los ha fortalecido, y no una cadena pesada que los detenga, que los arrastre hacia atrás. Así que para resumir estos puntos clave que hemos desgranado con tanto detalle, hemos explorado la complejidad inherente al pasado de Alil y Esla, la profunda influencia que sus experiencias individuales ejercen en su presente y en su relación. Hemos hablado de la trascendental importancia de la comunicación honesta, del poder sanador del perdón, de la naturaleza gradual, de la curación emocional y de la fuerza inquebrantable del amor para superar las adversidades más temibles.
Hemos planteado la idea, que considero vital, de que quizás no se trate de olvidar, sino de integrar esas experiencias, de sanarlas. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre cómo las influencias externas y las propias inseguridades pueden erigirse como barreras significativas en este camino hacia la libertad del pasado. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda inmersión en la historia de Alil y Esla. Ha sido un placer absoluto compartir estas reflexiones con todos ustedes, y estoy deseando saber qué opinan. ¿Creen que Alil y Esla podrán realmente dejar atrás su pasado? ¿Qué estrategias, qué acciones concretas creen que deberían seguir para lograrlo? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Sus ideas, sus perspectivas, son súper valiosas y siempre enriquecen nuestras conversaciones y nos ayudan a ver la historia desde ángulos que quizás habíamos pasado por alto. Y si han disfrutado de este análisis, de esta charla tan profunda, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos indica que les ha gustado y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con todos sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también ame este tipo de análisis profundos de las historias que nos conmueven. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las historias que nos apasionan y nos hacen sentir vivos. Hasta pronto y que la luz del futuro ilumine sus caminos.